Seguimos mirando lo que pasa en Medio Oriente y ahora nos vamos a referir de los bombardeos en el sur del Líbano. Bueno, Leticia, contanos cuál es la situación que se vive. ¿Se puede lograr un entendimiento? A ver qué pasa. Así es, son ya más de 490 los muertos en Líbano por los ataques aéreos de Israel. A su vez venimos contando también lanzamientos de misiles desde el Hezbollah al norte israelí, pero estos bombardeos que se dieron en las últimas horas, después recordemos de lo que veníamos contando la semana anterior, donde también se dieron los ataques a los Vipers y los walkie-talkies. Lo que se vio en estas últimas horas, como decía, son ataques aéreos por parte de Israel, especialmente en el sur del Líbano, pero también en otras partes, y esto generó no solo que hasta el momento hay 490 muertos, al menos más de 1000 heridos, sino también que los libaneses empezaron a huir de sus casas porque desde el ejército israelí les pidieron evacuar a quienes consideren que viven en un bastión o en un lugar donde haya miembros del Hezbollah. Por eso, a la par de los ataques y las imágenes que estamos compartiendo en este momento, también las imágenes del día en el Líbano fueron de miles de libaneses que escapaban justamente de estos ataques aéreos por parte de Israel. Si les parece, escuchamos lo que dijo el primer ministro de Israel, porque les habló a los israelíes, pero también les habló a los libaneses. Compartimos lo que decía Benjamín Netanyahu. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Ahí lo escuchábamos a Netanyahu, que les decía, es una guerra contra Hezbollah, no contra Líbano, pero lo cierto es que entre los más de 490 muertos que se contabilizan hasta el momento, más de 30 al menos son nenes. Esto se viene dando en el contexto en el cual, desde el 7 de octubre, cuando el Hamas atacó a Israel, asesinó a más de 1200 israelíes y al día de hoy mantiene a más de 100 secuestrados. Comenzó la guerra en Gaza con más de 40.000 muertos hasta el momento. A la par de esta guerra en Gaza, los ataques fueron constantes entre Hezbollah y el ejército israelí. Para eso vamos a compartir el mapa para entender de la zona en la que estamos hablando. El primer mapa clave es ubicarlo, ¿no? Ubicar que está en Medio Oriente. Ubicamos dónde está Israel, como lo contábamos, la Franja de Gaza, lo que es Cisjordania, que es Palestina, y al norte el Líbano, ¿no? Para ubicarlo en el contexto. Pero nos vamos concretamente a los lugares donde fueron los ataques hoy en Líbano. Acá estamos viendo, todo esto es Líbano. Los ataques mayoritariamente se dan en el sur. ¿Por qué? Porque se considera que en el sur es donde mayoritariamente hay miembros del Hezbollah o bastiones que responden al Hezbollah, que recordemos que es una organización considerada terrorista por Israel, pero que además también un brazo político y tiene representantes en el Parlamento libanés. Pero también atacaron en el sur de Beirut, la capital libanesa, entre otras regiones, al margen de lo que ya se venía dando en el sur. Además, también desde el Hezbollah continúan los ataques en Israel, en el norte, donde ya se calcula que más de 60.000 israelíes fueron evacuados, y de hecho es uno de los grandes pedidos que le vienen haciendo a Netanyahu, es que puedan regresar a sus casas, algo que hasta el momento parece cada vez más difícil, porque desde el 7 de octubre, cuando empezó la guerra en Gaza, todo el tiempo se hablaba de una inminente guerra entre Israel y Hezbollah, que recordemos que ya estuvieron en guerra en el 2006, y lo que sucedió en estos días, más los ataques a los walkie-talkies y a los Vipers de la semana anterior, parece esto encaminar justamente ya a un conflicto mucho más grande ya entre Israel y el Hezbollah, que, como lo decíamos, hasta el momento más de 490 son los muertos libaneses al día de hoy.
Francia con nuevo gabinete. El primer ministro galo, Michel Barnier, reunió a los 39 miembros del gabinete que confirman el giro a la derecha del Ejecutivo, pese a la victoria de la izquierda sin mayoría absoluta en los comicios de julio. Mega tormenta en Gran Bretaña. En apenas unas horas, las precipitaciones superaron a las equivalentes a un mes en ese país. Hay decenas de ciudades afectadas por inundaciones. Existen importantes retrasos en vuelos, rutas y trenes. Regresó a tierra la cápsula Soyuz. Aterrizó en el sureste de Kazajistán con 2 astronautas rusos y una estadounidense provenientes de la Estación Espacial Internacional. 2 de los científicos establecieron el récord de permanencia en el espacio, al que arribaron en septiembre de 2023.